Zayat, Ibáñez, Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 57. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan episodio a episodio Alfredo Cuchu Zayat. Alfredo, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. Bien, se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Pablo, ¿cómo andamos? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? Buena semana. Estamos grabando en el 9 de julio, así que más allá que esto es atemporal, me parece que corresponde una mención. No sé si está bien. Bueno, en este capítulo estaremos hablando del principal socio comercial, político que tiene la Argentina. Estamos hablando de la potencia subregional. Estamos hablando de Brasil, que tiene la particularidad, en medio de este hecho inédito de la historia contemporánea, la pandemia, de ser el centro mundial de la pandemia. Los números en Brasil son muy, pero muy impactantes. 1.7 millones de contagiados. Una situación que está fuera de control. Los focos más importantes están en la zona Gaúcha, de Porto Alegre, San Pablo, Río de Janeiro, Manaus, el Amazonas y demás. La cantidad de fallecidos supera al día de la publicación de la grabación de nuestro podcast 68.000 fallecidos. Y hay un elemento nuevo, que es el elemento Bolsonaro, el presidente que ha tenido un comportamiento muy errático, para decirlo de un modo elegante, frente a la pandemia. Entre los cuales, dos cuestiones. Durante la pandemia han renunciado 2 ministros de salud. El actual ministro de salud es un general retirado del ejército, sin antecedentes de haber ejercido la medicina. El elemento central también de esta semana tiene que ver, sin ir más lejos, con la noticia de que Jair Bolsonaro dio positivo de COVID. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. O vírus chegou. Está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Tem a questão do coronavírus, está sendo superdimensionado. Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. É uma questão grave, mas não podemos entrar no campo da histeria. La noticia llama desde Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro dio positivo para el test de coronavirus. Deu positivo. Se había generado una especie de sospecha hace algunos meses atrás de que había dado positivo de COVID, producto que en un viaje que hizo a los Estados Unidos, donde se juntó con Donald Trump, de regreso, algunos integrantes de esa comitiva, entre los cuales estaba Fabio Van Garden, que era ni más ni menos que el secretario de Comunicaciones, algo así como una especie de vocero del gobierno de Jair Mesías Bolsonaro, había dado positivo, y también otros colaboradores, que llegaban a superar los 10 colaboradores cercanos al gobierno de Jair Bolsonaro que habían dado positivo. Se había generado incluso un debate público. Muchos sostenían que Bolsonaro era positivo, tanto es así que le obligaron a presentar el informe médico, el examen donde daba negativo. Él se negó a presentarlo, y un medio de comunicación, el Estado de San Pablo, que es un medio de comunicación, no es el más importante, pero es uno de los tradicionales diarios brasileños, había ido a la justicia reclamando que el presidente, por una cuestión de Estado, informe y presente y haga público de si había dado positivo o no. Esto es para enmarcar los antecedentes de la noticia que finalmente el día sábado
4 de julio, donde el presidente de Brasil fue a la residencia del embajador de los Estados Unidos en Brasil a conmemorar el Día de la Independencia norteamericana. Todo lo que estamos diciendo es publicado en las redes sociales, donde hubo una foto, una reunión, donde no se respetó las medidas más elementales de distanciamiento social. Léase, como mínimo, los 2 metros de distancia y la utilización de barbijo / tapaboca. Eso ocurrió un 4 de julio. Ese mismo sábado, el presidente, según manifiesta públicamente, empieza a manifestar que tiene 38 grados de fiebre, y a partir de ahí se produce un examen, se saca una placa de tórax, se hace el análisis de oxígeno en sangre, donde le da 96%, y bueno, se lo trata con ibuprofeno, y después se hace el examen para determinar si es COVID o no es COVID, y se anuncia en una conferencia de prensa en el Palacio de la Alborada, que es la residencia presidencial en Brasil, donde había presencia de pocos medios de comunicación. Hay muchos medios de comunicación que decidieron no hacer más la cobertura del Palacio de la Alborada porque no estaban garantizadas las condiciones de seguridad para el ejercicio de su tarea, y ahí se anuncia el presidente en buen estado de salud, digamos, donde él anuncia que sí que es positivo, hace un relato que es la versión oficial de los hechos, y que anuncia que él está tratándose las consecuencias del COVID. Recordemos que el COVID, una pandemia, hasta la información que es pública, hasta ahora no tiene un tratamiento eficaz, y por otro lado tampoco se conoce la vacuna. Pero insistió desde los inicios de la pandemia Jair Mesías Bolsonaro con la cloroquina, que se utiliza y se utilizó muchísimo frente a la malaria. Bueno, él dice que se está tratando, y de hecho, punto seguido, después de esa conferencia de prensa que dio en el Palacio de Alborada, estuvo en el interior de su despacho haciendo lo que muchos representaron como casi una publicidad de la cloroquina, donde no hay un consenso en la comunidad ni científica ni médica sobre la efectividad de la cloroquina. Eso en el contexto de la disminución de la aceptación de Bolsonaro. Bolsonaro perdió una enorme cantidad de adeptos durante toda la crisis que se generó a partir de la pandemia. Pero aquí quería hacer un punto. Bolsonaro ganó con el 57% de los votos, y como todo gobierno que se inicia, tuvo niveles de aceptación muy, pero muy altos. Fue descendiendo los niveles de aceptación, y hoy Bolsonaro tiene más nivel de rechazo que de aceptación. O sea, el porcentaje de rechazo de Bolsonaro es mayor que el porcentaje de aceptación. Según los estudios de opinión pública, si son creíbles o no son creíbles, esa es una discusión, pero es un insumo a tener en cuenta. A mí me llamó la atención, en particular, el estudio de opinión pública de Datafolia, que lo lleva adelante el mismo grupo que edita el diario Folia de San Pablo, que es un diario furibundamente opositor a Bolsonaro, históricamente opositor a Bolsonaro, que Datafolia, la encuesta, la última que se conoció hace algunas semanas atrás, le da que el nivel de rechazo a Bolsonaro es de 45 puntos y el nivel de aceptación de Bolsonaro rondaría entre los 32 y 33. Dani, Sí. Ahí con ese número, simplemente como curiosidad, ¿cómo que tiene 32 puntos? Digamos, no sé, me suena medio extraño incluso por lo que es de la sociedad brasileña. La sociedad brasileña no ha sido, por ahí ahora sí se transformó en muy politizada, muy politizada. Y este apoyo, pese a que tiene a los grandes medios en contra, y el desastre económico, el desastre sanitario. La respuesta no la tengo. Es un fenómeno importante, el fenómeno de Bolsonaro, sin duda alguna. Llama la atención que con el nivel de desastre, la calamidad del manejo de la pandemia, aún siga teniendo niveles de aceptación altos. De hecho, si la elección fuese
el domingo que viene, en Brasil es muy probable, las elecciones presidenciales faltan 2 años y medio. En octubre habrá elecciones que son como las elecciones de mitad de término, que son las elecciones municipales. Se eligen los alcaldes, los intendentes, los prefeitos, como lo llaman ellos, de todo Brasil, y la regla ahí permite muchas alianzas políticas porque es la mitad más uno, digamos, es como el balotaje tradicional. Pero si las elecciones fuesen el domingo que viene, Jair Mesías Bolsonaro está en el balotaje, como mínimo está en el balotaje. Creo yo que si lo desglosás, parte de esos 33 puntos estaría dividido en un 15%, 20% de bolsonarismo duro. Creo que el gran aporte de Bolsonaro, esto ya es una opinión, es haber detectado una importante, no sé si minoría, pero una importante porción de la sociedad brasilera que es conservadora popular, que se expresó mucho con el voto de los evangélicos. Y creo que Bolsonaro vino a expresar eso, que antes tenía otros canales, incluso el PT. El voto evangélico históricamente era el voto que captaba Lula, era el voto que captaba Dilma. O sea, es el voto que perdió Dilma, lo perdió Fernando Haddad en términos electoralmente, y lo capturó Jair Mesías Bolsonaro. Y la otra mitad de la composición del voto Bolsonaro es, creo que lo vas a entender bien, Alfredo, y lo van a entender bien los oyentes, es el antipetismo y el antilulismo. Creo que en ese punto se puede replicar un poco que el voto de Juntos por el Cambio. Hay mitad que tiene que ver con el programa económico, político, cómo quiere organizar la sociedad, cambiemos. Pero hay otra mitad que está ahí por antiperonismo, por antikirchnerismo, por anticristianismo. Creo que en el caso de Bolsonaro es la opción más clara, una opción de poder más clara anti-PT y anti-Lula, que es un sentimiento muy profundo en Brasil. Pensaba eso, por un lado lo de los evangélicos, que es uno de los actores de apoyo más importante. Recordaba también cuando en algún momento tuvo un vicepresidente, Lula, justamente evangélico, además empresario de Sao Paulo, que fue de alguna manera una de las alianzas fuertes que tuvo Lula durante sus presidencias. Pero yo creo que básicamente, también leyendo un poco el fenómeno, lo traslado a la situación de que se puede componer más por un anti que por un pro, en el sentido de lo que ocurre más o menos en la Argentina respecto a la figura de Macri, que termina canalizando eso, y también un elemento bastante vinculado con Trump de todo lo que tiene que ver con la antipolítica a partir del hartazgo, del desgaste de sucesivas dirigencias de distintos partidos. Siempre aparecen como elementos disruptivos de estos sectores que aparecen con un populismo rompiendo algunos parámetros, y también creo que es uno de los elementos que lo pone todavía con ese factor de acompañamiento. También me parece, Daniel, que lo que está claro en Brasil, que es evidentemente la figura central Bolsonaro por su condición de presidente, pero no permite, o prácticamente no van apareciendo actores accesorios ni enfrente ni en su propio espacio que le estén de alguna manera disputando de manera sólida una jefatura o una conducción desde el punto de vista discursivo. Por lo tanto, también esa hipercentralidad lo pone en un lugar donde concentra todo lo que está de alguna manera con algún nivel de acompañamiento. Claramente, lo que decís me parece muy acertado. Vamos a escuchar a Vanessa Martina Silva, editora de Diálogos do Sul, un medio de San Pablo. La cuestión de la confirmación del contagio del presidente está muy controversial en Brasil. Hay dudas incluso respecto de la veracidad de ese examen que nos ha mostrado, porque incluso en las otras veces que ha hecho los testes y que la justicia obligó que revelara a la prensa y al público, en esos tests no utilizaba el nombre verdadero, utilizaba seudónimos y nombre de otras personas, y de esa vez sí está con el nombre verdadero. Entonces algo pasó, algo cambió. Quiero recordar que no se trata de ninguna teoría conspirativa o de mentiras. El hecho es que Bolsonaro promueve todo el tiempo la desinformación y, por ejemplo, estaba promocionando el uso del medicamento ya denegado por la Organización Mundial de la Salud, que es la hidroxicloroquina. Entonces, no sé, me sorprendió un poquito que ahora esté atestado positivo para el coronavirus en ese momento. Ahora, es un poco conveniente a él que eso haya pasado ahorita, en un momento de baja de popularidad, por la manera como estaban
manejando la pandemia. La gente que se contaminó o que tiene personas próximas, parientes o amigos que han sufrido con la enfermedad, se están enojando con la manera como está conduciendo la pandemia. Bolsonaro es uno de los poquísimos líderes mundiales que está perdiendo popularidad en medio de la pandemia. Y bueno, es importante decir que una cuestión que impactó muchísimo, además de la pandemia, es que por esos días fue detenido Fabrício Queiroz, que es una persona muy cercana de la familia Bolsonaro y que es un paramilitar muy conocido en Río de Janeiro, involucrado con manejos de corrupción muy graves. En eso están involucrados los hijos de Bolsonaro, incluso él mismo. Y Fabrício Queiroz es un elemento clave en esa cuestión. Con la detención de Fabrício Queiroz vino al claro para la gente que Bolsonaro no está comprometido con el combate a la corrupción, sino que está involucrado posiblemente en muchos hechos de corrupción. Bueno, mientras escuchábamos el aporte muy interesante de Vanessa, otro tema a tener en cuenta es el tema, ¿y la oposición? ¿Cómo se está ordenando la oposición? En Brasil está habiendo una fuerte crisis institucional. Fundamentalmente hay una guerra casi abierta entre el Supremo Tribunal de Justicia, lo que sería para nosotros la Corte Suprema de Justicia, y el Poder Ejecutivo. Fundamentalmente, entre otras cosas, porque están avanzando lentamente, sin prisa, algunas causas judiciales que no comprometen de modo directo a Jair Bolsonaro, pero sí a integrantes de su clan, más precisamente a miembros de su familia, a sus hijos. Bolsonaro tiene 5 hijos, de los cuales sus 3 hijos mayores, cada uno ejerce un rol político importante. Y en particular con la detención de quien fuera el ex miembro de la policía militar, hoy paramilitar. En Brasil los paramilitares existen, digamos, forman parte de la geografía política brasilera. Se llama Fabrício Queiroz, que fue detenido en una quinta del interior de San Pablo, y es una persona involucrada en una causa de corrupción que vincula directamente a Flavio Bolsonaro, que en aquel momento era concejal de la ciudad de Río de Janeiro y actualmente es senador nacional por la fuerza oficialista. Y con respecto a la oposición, ¿qué decir? En ese mismo estudio de opinión pública, donde aparece Bolsonaro con 32, 33% de aceptación, allí aparece Lula también con un 24, 25% de aceptación. Más abajo aparece Fernando Haddad, el segundo opositor con mayor aceptación, pero Haddad y Lula básicamente representan lo mismo. Y tercero aparece ni más ni menos que Ciro Gómez, que sería como el tercero en cuestión, con 20 y pico %, que es un elemento muy parecido a lo que sucedió en la Argentina en el año 2017, que la oposición está atomizada, y hay algunos que plantean armar un gran frente anti-Bolsonaro, y el que está promoviendo ese frente es Jorge Paulo Lemann. No es una persona muy conocida aquí, pero en Brasil es como el gran empresario brasilero. Es el dueño, por caso, de la empresa Ambev, que es la fabricante y distribuidora de cerveza más importante del mundo. Un hombre que tiene como patrimonio neto algo así como 16.000 millones de dólares. Es el hombre rico de Brasil, Lemann, que está promoviendo él un gran acuerdo de oposición electoral en contra de Bolsonaro. ¿Podés hacer una especie de frente de todo? Sí, lo llamativo es que este frente de todo está promovido por uno de los hombres del poder económico de Bolsonaro. Estaba pensando por qué me quedé con lo de Alfredo. También la cuestión de cómo construyen alguna identidad a partir del enfrentamiento con algunos sectores de los medios, ¿no?
Eso también me parece que es un elemento para tener en cuenta, y en eso replica bastante el modelo Trump-Bolsonaro, de enfrentarse abiertamente con algunas grandes cadenas. Sí, se enfrenta a los medios tradicionales. Hay una postura que es bastante difícil de entender, porque muchos medios, por caso La Folia, que es un medio de línea liberal progresista, digamos, o el caso La Red de Globo, que también tiene una especie de vertiente liberal progresista, como más parecido a lo que era Clarín en los años 90, que apoyaba a Cavallo y ponía en la tapa de la revista Viva a Estela de Carlotto, digamos, para sintetizarlo. Tiene una relación muy difícil con el gobierno de Bolsonaro, porque Bolsonaro tiene, de alguna manera, esto ya es una lectura, una opinión, muchos medios tradicionales lo sostienen a Bolsonaro para que Paulo Guedes, que es su superministro de Hacienda, de Economía, lleve adelante las reformas neoliberales. Por eso digo, es algo muy parecido a lo que sucedía aquí en los años 90 con la revista Noticias, ¿no? Que lo criticaba Menem por los modos y lo sostenía Cavallo por el programa económico, digamos, para decirlo de alguna manera, y a veces la posición que tienen esos medios, la Globo News, que sería como el TN de la Red de Globo, o la Folia de San Pablo, van en ese sentido. O sea, lo matan por las formas a Bolsonaro y lo tabican para que no se caiga a Paulo Guedes para que lleve adelante sus reformas. Reformas económicas que impactan en la economía argentina. Lo que está pasando en Brasil con el trigo, ¿no? Sí, pensando para la Argentina es una tragedia. Lo podemos poner en términos periodísticos. Son factores muy negativos. Pero la verdad que es un desastre. E incluso lo estás viendo en sectores autopartistas que se están yendo a Brasil y otros que cierran. Y a la vez que es un mercado que se te cierra, porque también a nivel de la caída de la actividad económica es fenomenal, un salto del desempleo que hablan que puede llegar hasta el 20%, y Brasil es la locomotora de la economía latinoamericana, y más aún que arrastra mucho a la economía argentina. Esto ha sido en los últimos 40 años, pero en forma directa, lineal. Si Brasil le va bien, a Argentina le va bien. Si a Brasil le va mal, a Argentina le va mal, o le puede ir todavía peor por cuestiones propias. Pero si la economía brasileña está así, digamos, el pensar el post-pandemia, todavía tenés que avanzar más en vivir con lo nuestro, porque se te cierran muchos mercados. Déjame cerrar, Daniel, con esto, porque justo el tema Brasil uno no puede desvincular con lo que decía Alfredo de la situación de la relación del Mercosur, ¿no? Y este no diálogo, el diálogo personal entre los presidentes, que está evidentemente cortado. Hay una intención manifiesta de Alberto Fernández de no tener ni foto, ni conversación, ni nada. Yo creo que tiene que ver con algunas relaciones también con el resto. Hay un episodio que tiene que ver con el posteo que hizo en su momento Eduardo Bolsonaro, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pero hay un fenómeno que para mí es un poco más, creo que lo hablamos en algún momento, es un poco más geopolítico, de la interpretación, ¿sí?, que hay en un sector del gobierno, en Olivos básicamente, de decir, Bolsonaro no tiene diálogo, por ejemplo, según afirma el gobierno, con primeros ministros y presidentes de Europa, porque todos lo ven como un personaje poco confiable. Sí, se peleó con Emmanuel Macron, ¿no? Exactamente, pero además también con Merkel, no ha construido, siendo el presidente de Brasil, de la gran potencia regional, de alguna manera, no ha construido relaciones. Y de alguna manera, la indicación, hay un criterio en el gobierno que dice que Alberto le aparece dentro de un Bolsonaro y una región muy complicada con crisis, y un Bolsonaro, poco confiable, consolida esta idea de ser alguien más accesible para el diálogo, como interlocutor para algunos países. Entonces ahí hay de alguna manera una decisión manifiesta de no aparecer abrazado. En un momento alguien me dice, Alberto no quiere tener una foto sonriendo con Bolsonaro, no le sirve. ¿Y por qué? De alguna manera era esa la explicación. Pero por el otro lado, explica Solá
que las relaciones en el Mercosur, que más allá de las diferencias hay voluntad de permanecer y que hay un diálogo fluido desde el punto de vista de las relaciones comerciales y técnicas, más allá de que hay diferencias marcadas sobre el enfoque y el nivel de apertura que cada país, o por lo menos que cada presidente quiere darle al bloque del Mercosur, ¿no? Bien, y se viene, Alfredo, una medida económica por parte de Brasil que la baja aranceles para la compra de trigo, lo cual perjudicaría de modo directo a la economía argentina, a un sector que es un sector importante como el sector agroexportador, ¿eh? Sí, por eso te digo, digamos, es todo un sendero que está transitando la economía brasileña con Bolsonaro, incluso también que quiere cortarse en los acuerdos, en los tratados de libre comercio, que son castigos para la economía argentina y para sectores que en otros momentos son competitivos a nivel internacional y que tienen a Brasil como su principal mercado. No sacaría de foco el sendero post-pandemia, qué es lo que pasa para la Argentina, qué es lo que pasa con Brasil, cómo es la relación económica con Brasil y cuál es la estrategia económica brasileña. A modo de arrojar una botella al mar, digamos, con un mensaje que seguramente lo vamos a poder descifrar más tarde, a mi modo de ver las cosas, el futuro de Jair Mesías Bolsonaro, en el corto plazo, bueno, calculo que tendrá la situación controlada después de la pospandemia, veremos, pero en el mediano plazo se juega en el mes de noviembre con la suerte de Donald Trump. Si Donald Trump es reelecto, Bolsonaro podrá hacer pie, y si Donald Trump es derrotado en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, las dificultades para Bolsonaro van a aumentar. Bueno, hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo. Hacemos este podcast Alfredo Cuchu Zayat. Gracias, Cuchu. Un abrazo grande para todos. El alcalde de Gonet, el alcalde del Principado de Gonet, Pablo Totó Ibáñez. Saludos, muchachos, nos vemos. Hasta la próxima. Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y actívalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play.